Ana, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Zemora la saluda. Hola Martín, buen día, muchas gracias por la comunicación. Bueno, lo decíamos, 24 de marzo, un día que despierta mucha sensibilidad en el pueblo argentino, por supuesto, pero no empezó allí el genocidio y el terror de Estado en la República Argentina, empezó acá en Tucumán, sabemos, febrero del 75, con el Operativo Independencia. Bueno, tu libro, Tras la Huella, relata ese crudo momento en el que se inició justamente esta iniciativa antiguerrillera, Ana. Sí, el libro trata sobre un periodo bien específico y un recorte espacial muy chiquito, digamos, es la historia que va de febrero del 75 a marzo del 76 en Tucumán, y bastante concentrado también en el sur tucumano, en los departamentos que están de San Miguel hacia el sur por la 38, porque efectivamente ha sido ahí en la provincia donde ha comenzado una nueva manera en que el Estado reprimía, ¿no? Porque eso también siempre es importante decirlo, porque a veces uno dice, bueno, comenzado en febrero, y con razón responden, bueno, pero antes también estaban los muertos de la AAA y antes también habían presos, y todo eso es cierto, porque en realidad la historia del Estado-Nación es la saga también de la historia de la represión a quienes se rebelan, a quienes exigen un mundo más justo, digamos, ¿no? Pero sí pasa en ese febrero del 75 que cambia, aparece una nueva manera que hasta ahí no había existido, que son, digamos que su punto más visible son los campos de concentración. Claro. En la historia anterior de Argentina no existían campos de concentración. Y en ese momento se fundan, normalmente decimos el primero, ¿no? Con la escuelita de Famaillá, que es de alguna manera el ícono de ese periodo, pero en realidad ha sido mucho más que uno, han sido de distintos tamaños, por lo menos 60 lugares que han funcionado en Tucumán durante el 75, aunque por supuesto la escuelita y jefatura de policías en San Miguel de Tucumán eran los dos más grandes. Claro, claro. Ahora, Ana, me quedo con esto que nos planteaba usted, lo que tiene que ver con, se usó como excusa la guerra contra las guerrillas, pero lo que se trataba de hacer en realidad era modificar una cultura, si se quiere, contestataria, ¿no? De un pueblo que exigía derechos, que lo venía consiguiendo en décadas anteriores, y que de repente justamente se encontró con un ejército al frente que respondía a otro tipo de intereses, por supuesto que no eran los nacionales, y que tenía que encontrar alguna forma de ejercer el poder de una nueva manera en la República Argentina. Y eso fue el Operativo Independencia. Sí, yo haría como una especie de aclaración. En realidad, la guerrilla no funciona como una excusa en el sentido que efectivamente existía. A ver, existía guerrilla en todo el país, ¿no? Desde por lo menos los 70 hubo distintos grupos que tenían un proyecto revolucionario, es decir, no querían solamente más derechos o mejorar el sistema, sino que querían transformarlo de raíz. Y a partir de los 70, algunos de esos grupos optan por la lucha armada como vía para llegar a ese cambio, ¿no? Lo que pasó en Tucumán es que esos grupos, uno de esos grupos, el PRT, armó una guerrilla rural, que esa sí era la única que había en Tucumán, ¿no? Sí. En el resto había guerrillas urbanas. Y de alguna manera el PRT en Tucumán tenía una historia larguísima, que se remonta casi que nace en Tucumán junto con núcleos de otros lugares, tenía una historia muy larga y tenía una presencia en un montón de ámbitos, digamos. Entonces, efectivamente, la guerrilla existía en el marco de proyectos revolucionarios que tenían presencia en distintos ámbitos de la sociedad. Entonces, algo, digamos, constituía un punto de desafío de los más altos que había para el Estado-Nación, efectivamente, y con eso también se vincula que en Tucumán haya sido el único lugar donde esto arranca en 1975. Ahora bien, dicho todo eso, esto no quiere decir que la represión en el 75 se proponía solamente combatir a la guerrilla, de ninguna manera, porque ahí sí entra lo que vos bien referías, que en realidad el objetivo era destruir esto que vos decís, una manera de mirar el mundo, una manera de leer las cosas, porque uno piensa que la lectura de alguna manera de la realidad es algo inmediato y transparente, y en realidad nosotros tenemos formas de entender esa realidad, y eso se construye a lo largo de muchos años. Por ejemplo, la idea de que no es normal que a uno lo tengan tercerizado, precarizado, etcétera, etcétera, eso es algo que se construye, no es algo natural, digamos. Y lo que había que destruir era una manera de ver el mundo que se había forjado durante varias décadas, una manera que básicamente, como mínimo, impedía que se hagan una serie de transformaciones y ajustes estructurales, y como máximo, en algunos casos, planteaba una transformación radical de la sociedad. Ana,
¿Cómo fue el proceso de el análisis documental, la recolección de las fuentes testimoniales para poder reconstruir todo esto que nos está contando? Bueno, el trabajo es un trabajo muy largo porque en realidad originalmente no nace como la idea de armar un libro, sino que incluso empieza fuera del ámbito académico, por iniciativa de Margarita Cruz, que es una sobreviviente de la escuelita de Famaillá, que quiso hacer una investigación participativa en Famaillá, un poco indagando qué era lo que pasaba en los alrededores del campo de concentración de la escuelita, no dentro del campo, ¿no? Y entonces desde ese entonces yo he ido participando en distintas instancias colectivas donde se han ido produciendo muchas de las fuentes que se utilizan en este libro, ¿no? Entonces hay entrevistas que hemos hecho en ese contexto de trabajo con el GIGEP, después hay toda una base de datos que hemos construido con el Observatorio de Crímenes de Estado y el Centro de Estudios sobre Genocidio, que es la institución a la que yo pertenezco, que por ejemplo nosotros hemos hecho un convenio con la Fundación Memoria e Identidades del Tucumán, y con un grupo de estudiantes universitarios hemos trabajado durante varios meses, y ahora también estamos trabajando con otro grupo en la producción de este tipo de datos, ¿no? No quiero como abundar, pero sí lo que me gustaría como contar es que en estos procesos de articulación con otros y de trabajos colectivos se van produciendo una gran cantidad de fuentes de construcción de datos, de fuentes documentales, que es lo que un poco hace que el libro esté tan documentado, porque evidentemente recoge y forma parte de procesos colectivos más amplios, aunque lleve mi firma personal, digamos. Claro, es una tarea bastante compleja, la verdad. Hay que analizar lo que ocurrió en la Argentina desde el 75 con la Operativa Independencia hasta, por supuesto, el 83. Es un proceso complejo. Y quería aprovechar su rol como socióloga para consultarle. Se dio una puja en los últimos años, sobre todo después de la salida del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en poner en tela de juicio la cuestión de los desaparecidos. Por supuesto que hay una clara intencionalidad por detrás. Apelo justamente a su rol como socióloga. ¿Cómo interpreta esta batalla que se da, porque es una batalla cultural, entre aquellos que plantean que fueron 7.000, como para minimizar lo que pasó, y por supuesto aquellos que tienen la bandera de que fueron 30.000? Bueno, yo creo que ese tipo de disputas se dan y se seguirán dando durante casi que podría decir a lo largo de la historia, porque en realidad cuando uno debate o disputa acerca de cómo entender ese pasado, lo que está debatiendo también son modos de estar en el presente, ¿no? Y modos de entender el presente. En el fondo de la disputa yo creo que lo que hay es un intento de relativizar más, digamos, a través de relativizar lo que ha sido la represión de los 70, en el fondo hay un intento de horadar un cierto consenso que se logró en Argentina mínimo, pero que se logró y fue extendido, que es que el Estado no puede reprimir a quienes reclaman por sus legítimos derechos, ¿no? Y eso es una conquista lograda con años y años de lucha, y entonces de alguna manera los discursos que relativizan las cifras también vienen acompañados del lado de hubo represión pero también había violentos, y también tenemos que reivindicar los muertos de los violentos, ¿no? Claro. Y eso en realidad es un artilugio, es un argumento cuyo objetivo es decir, no toda represión está mal, no siempre está mal reprimir, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se construye sobre todo como un sentido para el presente, aun cuando lo que se esté, digamos, explícitamente disputando sea el sentido del pasado, hay algo que tiene que ver con ese presente que se pone en juego en esas discusiones. En ese sentido, recomiendo los trabajos de Daniel Feierstein, que es el director del centro donde yo trabajo, que tiene un libro que se llama Los dos demonios recargados, donde analiza un poco estas disputas en la última época. Bien. Por último, Ana, ¿dónde encontramos su libro? Bueno, el libro se puede conseguir a través de internet en la editorial Prometeo, y también está en algunas librerías de Tucumán. En realidad está en varias, en casi las más importantes, así que lo pueden buscar por ahí o los pueden conseguir por internet. Bien, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias por este contacto. Les agradezco a ustedes por el espacio, que estén bien. Que tengan un buen día. Hablamos con Ana Sofía Gemio, socióloga y escritora de Tras las huellas del terror, el Operativo Independencia y el comienzo del genocidio en Argentina.